Cuento número 20. Evita a Evita. Podemos decir que todo fue culpa de doña Eva, o mejor dicho, de doña Evita, como solía llamarle mi abuela cuando todavía eran amigas. En realidad, no sé cuándo dejaron de serlo, o si alguna vez se declararon abiertamente su amistad. Más bien, podríamos decir que fue una especie de compañía. Rara, es verdad, pero las personas añosas que pasan solas la mayor parte del tiempo comienzan a hacerse de esas redes de amistades, compañía, que las sacan del aburrimiento mientras las hacen sentirse útiles, importantes, queridas. Me siento culpable por esto último. Todos queremos a mi abuela, es una persona muy difícil. Lo sé. Y todos los vecinos pueden dar fe de ello. Menos doña Evita, claro. Digamos que es la clásica vecina que siempre se la pasa mirando a la ventana, espiando a todos y señalándoles con un solo movimiento de cabeza cuando hacen bien, según ella, o cuando hacen mal. O simplemente cuando no hace nada. A nuestro vecino, el cantante, ya lo acusó de ratero porque cambió de carro sin tener trabajo, aparte de los conciertos que da en los vagones del metro. Después nos fuimos enterando que el carro era de su cuñado y que él lo tenía en su casa de préstamo por unos días. Pero cuando supimos eso era demasiado tarde. Mi abuela para ese entonces ya le había arrojado un cubetazo de agua fría a los pies, insultándolo a viva voz por los pasillos del edificio, teniendo que dar la cara a mi hermano y yo por las impertinencias de la abuela. Y no solamente la cara, sino también los brazos, las piernas, las costillas y en una ocasión las partes nobles, debido a que de la golpiza que nos propiciaron no pudimos ni orinar. Pese a todos sus desplantes, todos queremos a la abuela. Ella nos crió desde pequeños y desde ese entonces nos hace de comer, nos lava la ropa, nos plancha y sin exigirnos más nada, bueno, casi nada. Lo único que nos pide es que la soportemos cuando en ocasiones ve cosas en los vecinos que no le cuadran. Término utilizado frecuentemente por ella cuando ve o cree ver una injusticia. Doña Evita es su única compañía a lo largo de todo el día, ya sea por la proximidad de sus apartamentos o porque tanto sus nietos y nosotros, al igual que mamá, trabajamos todo el día y prácticamente llegamos a dormir. Desde un principio le hemos dicho a mi abuela que no se junte con doña Evita, debido a que tiene un comportamiento muy peculiar que constantemente nos hace dudar de la sanidad de su estado. Sus hijos en más de 10 ocasiones la han tenido que internar en el Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México. De las primeras visitas que realizó a dicha institución fue a propósito de que creyó haber descubierto una conspiración contra la economía del país a propósito de la ingesta de café. En esa ocasión acudió corriendo a casa justo cuando estábamos cenando y después de haberle comentado el el hallazgo a mi abuela, esta se acercó a nosotros quitándonos las deliciosas tazas de café a como diera lugar, incluso derramándonoslo encima, como lo hizo con la taza de mamá justo en el momento en el que iba a dar su primer trago.
Nos indignamos por lo sucedido, le dijimos a mi abuela que esa era otra de sus alucinaciones de doña Evita. Y aunque ella nos puso atención y al final nos dio la razón, es fecha en que no se toma café en esta casa. Otra de las visitas de doña Evita al hospital se la ganó a pulso por haber acudido a la policía con el pretexto de que en el edificio todos los vecinos, menos nosotros y ella, por supuesto, traficaban cocaína escondiéndola en las llantas de sus coches. Tan pronto lo dijo, acudió todo un ejército de policías y arbitrariamente les reventaron los neumáticos de los carros a mis vecinos, encontrando tan solo aire y mugre en ellos. Así han sido varias las travesuras de doña Evita, haciendo que, para nuestra mala suerte, mi abuela se las crea todas y bueno, en ocasiones no solamente ella, la verdad sea dicha, porque si algo hay que reconocerle a nuestra vecina es que tiene una capacidad tan sorprendente para mentir, que en más de una ocasión nosotros también hemos caído en sus redes. Es seria y segura de sí misma, con mirada profunda y sabia, y dentro de su alucinación, sus historias tienen cordura y de manera que la argumenta muy bien, envolviéndote en su madeja. Eso al principio, cuando recién de la noticia, o sea, dentro de los primeros 20 o 30 minutos. Porque ya después comienza a maquillarse de una manera compulsiva las mejillas, los labios, las cejas, y todo lo hace con el lápiz labial. Se lo pasa por las orejas, por el cuello, dividiendo una cena común, deviniendo una cena común y corriente en un espectáculo fantasmagórico de Día de Muertos. La última de sus grandes alucinaciones tuvo lugar hace poco tiempo, en realidad, alrededor de un mes. Y fue el mes en que más sola dejamos a mi abuela. Por mi parte, estaba en trámites para terminar mi licenciatura y mi hermano para terminar su maestría. Mamá, como siempre, trabajando y llevando su vida a ritmos tan acelerados que ella solamente puede soportar el paso de su jornada. Doña Evita comenzó por comprar pequeños pinos para ponerlos a la entrada de su casa. Eran 6 para ser exacto. 3 del lado izquierdo de su puerta y 3 del lado derecho. Mi abuela, al preguntarle por ellos, recibió de doña Evita una respuesta muy elaborada, pero, como mencioné líneas arriba, con suficiente argumentación como para ser creíble. Le dijo que era importante mentalizar nuestros deseos para hacerlos realidad, que había que decretarlos ya como si fueran hechos en sí, para que el universo se reacomodara de cierta manera que permitiera que estos se volvieran realidad. Toda esa teoría la acompañó de una explicación basada en el libro del I Ching, de las recomendaciones de TV Notas, basándose en su signo, y de un sueño bastante revelador. Juntando todos estos elementos, mi abuela tuvo la magnífica idea de preguntarle ¿cuál era su deseo? Y doña Evita le dijo que ahí es donde mi abuela podía ser útil. Y tomando en consideración que la pobre se sentía desplazada de nuestras vidas, prestó mucha atención a los deseos de doña Evita, los cuales eran el de ser presidenta de la nación mexicana y gobernar a todo el pueblo desde la residencia oficial de Los Pinos. Fue por esa obvia razón que doña Evita había comprado sus pinillos. Le dijo que todos teníamos derecho a expresar nuestras opiniones y que se necesitaba de gente como ella para poder apoyarla. Mi abuela le espetó que no podía llegar a ser presidenta de la República, puesto que no había ni siquiera terminado la educación primaria. Pero doña Evita le echó abajo su argumento,
al decirle que si Evita de Perón, siendo una actriz fracasada y mujer de la vida galante, pudo, porque ella, doña Evita González Gutiérrez, viuda de Galván, no podía. Siendo que ella era mujer respetable y apegada a los principios religiosos. Mi abuela terminó por creerle y dándole todo su apoyo, comenzando por la modesta pensión que el abuelo le dejó a su muerte, debido a que doña Evita no tenía los recursos necesarios para comenzar, mucho menos para realizar una costosa campaña electoral. A la noche nos encontrábamos todos en casa, cenando, cansados de un día más de trabajo, universidad, vida pues. Y comenzamos a notar a mi abuela muy, pero muy rara esa noche. En primer lugar, no se había puesto su camisón de dormir. En vez de eso, traía un traje sastre de hacía 50 años, de cuando trabajaba. Estaba muy maquillada y se había retocado el cabello con unos tonos rojos pasión que solamente en sus buenos tiempos utilizó. Y lo más extraño de todo es que había pasado alrededor de 5 minutos en silenciosa calma, escuchándose los pequeños ruidos comunes al cenar de una familia normal. El pase de agua por la garganta, el ocasional roce de las cucharas al moverle al cereal, dando lugar a toda una caterva de ruidos propios de la noche, que difícilmente podemos escuchar cuando cenamos en medio de constantes discusiones, quejas y llanto. Al notar ese silencio tan inusual, todos nos miramos y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, observamos a la abuela y le preguntamos al unísono: ¿te sientes bien? Esbozó una pequeña sonrisa maliciosa mientras nos anunció la razón de ese cambio. ¡Hijos! ¡Ya tengo trabajo! Mamá tomó la delantera y le preguntó: ajá, ¿qué clase de trabajo tienes exactamente? Soy la diseñadora oficial de la campaña presidencial de Evita. Y créanme, en esta ocasión sí tiene razón. La pobre tiene posibilidades. Ya la veo. Mamá, en su tono burlón e incrédulo, le dijo: bueno, mamá, te felicito. ¿Será posible que le pidas permiso de faltar mañana al trabajo para ir con nosotros a hacer el súper? La abuela permaneció callada unos segundos y, hurgando en lo más profundo de su alma en busca de un ápice de valor, le respondió a mamá: esto es serio, hija. Incluso ya le di a Evita todos nuestros ahorros, así como el dinero que me das de tu quincena para comprar la despensa. Perdóname, hija. Mijos, perdónenme, pero era la única manera de que realmente me hicieran caso. Siempre me he sentido muy sola, toda la vida, y más aún después de que murió mi... Y ustedes no están en todo el día, mientras yo me la paso haciendo la comida, lavando y planchando como si fuera su... La abuela comenzó a llorar. Eran tantas las ganas que teníamos de no escuchar la misma cantaleta de siempre, que el enojo se nos fue y decidimos escuchar el plan que ella y doña Evita tenían para comenzar la campaña. Mi abuela, al saber que accederíamos a su locura, de inmediato puso una cara de felicidad y al instante cogió el teléfono para llamar a doña Evita, la cual estaba, al igual que la abuela, vestida de manera muy elegante, portando un sombrero de copa repleto de banderitas de México y afiches hechos de cartulina que con plumones verdes, rojos y amarillos decía: vota por doña Evita y la crisis evita. Era un interesante juego de palabras que la futura presidenta había sabido elegir muy bien, justo en el momento en el que el país atravesaba por una fuerte recesión económica. Me entusiasmó un poco escuchar la elocuencia de nuestra candidata
y el pensar que México se podía colocar a la vanguardia del resto de países primermundistas, o de aquellos que de alguna manera me han gozado de una buena administración en manos de una mujer. Pensé en Eva Perón, en Margaret Thatcher, hasta en Cleopatra, que aunque no viniera mucho al caso, me emocionó de inmediato. Presté mucha atención a las propuestas de nuestra candidata, de las cuales, entre las más relevantes, rescaté las de poner más letreros que ayuden a respetar las bajadas para discapacitados en cada esquina, el de emitir mucho más dinero en los bancos, lo cual me pareció muy lógico, ya que si no alcanza el dinero, pues el banco tiene la maquinita para hacer más, y la de extender la marcha urbana a todos los rincones verdes del país, debido a que si el principal problema de los campesinos es el campo, nuestra candidata propone quitarlo. Idea que también me pareció magnífica. Y más a mí, que estoy a punto de recibirme de urbanista. En realidad sentí un poco de vergüenza al pensar que mejor nuestra candidata se le habían ocurrido tan brillantes ideas y no a mí. Al terminar su primer discurso de campaña, me levanté a aplaudir desaforadamente gritando a ronco pecho la consigna: vota por Evita y la crisis evita. Miré a mi hermano, quien hacía lo mismo, al igual que mamá, cual si nos hubiésemos puesto previamente de acuerdo. De manera que los tres coincidimos que apoyar a doña Evita era la forma más sensata de salvar al país. Esa noche la dedicamos exclusivamente a hacer cartulinas para apoyar tan noble campaña. Mi hermano corrió a traer su supercámara fotográfica de 200 píxeles y se la pasó tomándole fotos a nuestra candidata para pegar en las cartulinas. Mamá cooperó con los pines de cartulina al escribirles el lema. Y yo intenté inútilmente convencer a compañeros de la universidad, del trabajo y hasta a mi novia de unírsenos a la campaña. Pero la mayoría me colgó el teléfono. El otro tanto me insultó y los que me escucharon me tomaron de loco. Mi abuela se fue a la cocina donde no permite que nadie metamos mano y se puso a cocinar para todo aquel que apoyase a la futura presidenta. A pesar de los obstáculos propios de cada empresa, no me dejé vencer por las constantes negativas y junto con mi familia sacamos una gran cantidad de propaganda con las fotos, lema y colores del partido de doña Evita. A las 9 de la mañana llegó la candidata muy ataviada con joyas y ropa nueva que nosotros le habíamos patrocinado. Era evidente que si iba a representar a la nación, nuestra candidata debía vestirse con las mejores ropas del país. A su vez, que sus hijos, que también les compró ropa y joyas de primera clase. Nos felicitó por nuestro gran esfuerzo, avisándonos que en unas horas sería nuestro gran lanzamiento a nivel internacional. La ocasión estaba casi hecha para nosotros. Mandatarios de todo el mundo acudirían a la Cámara de Diputados con el fin de presenciar el cambio sexenal del año 2012. Salía nuestro pasado presidente y entraba cualquier otro o preferencia nuestra candidata, la cual suponía, al igual que nosotros, que ante tal presión de las autoridades al sentir la presencia de nuestro partido, nos dejarían subir a nuestra candidata a la silla presidencial. Desayunamos muy entusiastas, fatigados a la vez, pero llenos de emoción. Mi abuela ya se había hecho a la idea de comprarse una cocina nueva, un par de zapatos, un refrigerador más grande. Mi hermano ambiciaba un poco más. Él pretendía comprarse una cámara de 2000 píxeles, una computadora nueva y una bicicleta. Mamá no se puso tan exigente. Ella pidió solamente un pequeño viaje a Huastepec, que hacía mucho que no iba. Yo no quería nada, solamente ver cumplido mi mayor sueño, mi ilusión, llevar a doña Evita a la silla presidencial.
Nos vestimos con nuestros mejores trajes y con las pancartas en mano nos dirigimos a la Cámara de Diputados. Aunque nuestra candidata consideró una mejor idea la de permanecer a una distancia moderada de nosotros, argumentando que así las autoridades no pensarían que la campaña era cosa de ella y que en vez de ello sí había gente interesada de verdad en sus propuestas. Los mandatarios de todo el mundo se reunieron a la entrada de la Cámara de Diputados para tomarse una foto con el presidente saliente. La seguridad estaba al máximo. Y ese justamente era el momento de actuar. A lo lejos miramos a doña Evita y ella, haciendo un guiñar de ojo, nos dio luz verde. Nos acercamos lo más que pudimos a la valla de contención y al solicitarnos el personal de seguridad que nos alejáramos un poco, mi abuela comenzó a dar gritos. Lo primero que se le vino a la mente fue: estoy embarazada, por el amor de Dios, voy a tener un hijo ahora mismo, auxilio, socorro, ánimas benditas del purgatorio, que alguien me ayude. Los mandatarios se quedaron sorprendidos del acto. De inmediato, sus guardaespaldas los cubrieron de cualquier posible atentado terrorista, mientras ellos aguardaban en el suelo, debajo de todos sus hombres. Mi mamá, mi hermano y yo saltamos las vallas de seguridad con carteles en mano mientras gritábamos la consigna de nuestra candidata. Tan solo logramos avanzar un par de metros antes de ser detenidos por personal del ejército y remitidos al Ministerio Público. De camino a la delegación, tanto mamá como mi abuela, mi hermano y yo tratamos de explicar que teníamos derecho a manifestarnos y que las propuestas de nuestra candidata eran las mejores. Los oficiales nos escuchaban muy divertidos y a la vez sorprendidos de nuestra historia, y lo más increíble que les parecía era que nuestra supuesta candidata jamás apareció para demostrar su existencia. Al llegar a la delegación me sentí reconfortado al ver que doña Evita ya se encontraba ahí para defendernos. Todos comenzamos a decirle a los policías: ¿la ven? Ahí está, sí existe. Ella es nuestro gallo, la señora presidenta. Al llegar ante el escritorio del Ministerio Público, delante del cual estaba nuestra dirigente, el licenciado nos miró muy molesto preguntándonos: ¿quién ideó toda esta historia? ¿Quién está a cargo? Al unísono respondimos: la candidata. El licenciado nos gritó: ¿qué candidata ni qué nada? ¿Cómo es posible que se la pasen molestando a esta pobre mujer? Ya la tienen loca con todos sus asuntos de la campaña presidencial. Tomé la iniciativa y le dije: pero licenciado, nosotros, no hay pero que valga. Si ya me lo contó todo, menos mal que acudió con nosotros a tiempo. Antes, y no decidieron matarla entre todos. Mi abuela comenzó a llorar diciéndole al licenciado que no quería ir a la cárcel. No, señora, usted y su familia no van a ir a la cárcel. Este tipo de asuntos no los atienden allá. Ustedes se van a ir directito al manicomio, que es a donde deben de estar. Oficiales, llévenselos de aquí. Esposados como estábamos, nos llevaron al hospital psiquiátrico mientras doña Evita le agradecía al licenciado por haberla salvado de nuestro lado. Con la seguridad que siempre la ha caracterizado, con ese porte, esa coherencia, en pocas palabras, con todo aquello que la hace ser una dama. Llegando al hospital, nos formularon una especie de juicio que se les hace a las personas que arriban al hospital por primera vez. El juez nos imputó los cargos de alteración del orden público, terrorismo, acoso, falsificación de documentos oficiales, por nombrar los más relevantes. Veredicto: culpables. Sentencia: 10 años de tratamiento psiquiátrico. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide colectiva. Del juicio a la fecha ya han pasado casi 3 meses. Tiempo en que, por supuesto, hemos aprovechado en la mejor manera posible, tratando de juntar personas que crean en nuestra presidenta
porque para asombro de todos, doña Evita llegó a Los Pinos, tal y como lo predijo. Poco después de ingresados, nos vino a visitar para contarnos la noticia. Nos dio mucho gusto y nos llenó de orgullo, al menos pensábamos. Nuestro sacrificio no fue en balde. Nos dijo que para mantener bien al país necesitaba dar las llamadas mordidas a todo mundo, para lo que necesitaba más dinero de lo que del que podía disponer, para no comprometer en caso de alguna auditoría su presidencia. Mi abuela le dijo al instante: pero señora presidenta, si para eso estamos nosotros, tome las escrituras del departamento y haga con él lo que mejor considere. Y así fue. Desde que le firmamos las escrituras del departamento no hemos tenido noticias de nuestra presidenta. Entendemos que su trabajo exige mucho tiempo y rara vez puede concederse el lujo de visitar a sus trabajadores. Las noticias nos dicen que el presidente es un tal Peña Nieto, pero nada. Todos sabemos que en las noticias jamás se dice la verdad, ya que la mayor parte del tiempo miente. Cosa que a nosotros nos tiene despreocupados, porque nosotros sí sabemos la verdad. Y ahora, ustedes también.